Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el concepto de trabajo y específicamente en su aplicación en un plano inclinado. El problema dice lo siguiente: un bloque de 12 kilogramos es empujado sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 38 grados con la horizontal hasta una altura de 4 metros, mediante una fuerza de 480 Newton paralela a la superficie del plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0.18, lo que hay que calcular es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y el trabajo neto realizado sobre este, o sea, sobre el bloque. Bien, vamos a hacer un esquema entonces de la situación. Tenemos por aquí nuestro plano inclinado. Digamos entonces que tiene un ángulo con la horizontal de 38 grados. Que nuestro bloquecito va a subir hasta una altura de 4 metros. Digamos que nuestro bloquecito está por acá inicialmente. Hay una fuerza que lo empuja hacia arriba, una fuerza externa. Y me dice el problema de que esa fuerza es de 480 Newton. Al ser empujado el bloque, entonces se va a desplazar, digamos, hasta este lugar. Hagámosle aquí esta parte punteada como para indicar eso, que es un desplazamiento, hasta una altura de 4 metros. Lo primero que hay que mirar es que esta distancia que recorre el bloque no es esta distancia, ya todavía hay que calcularla, esta es simplemente la altura. Bueno, muy bien, entonces, como nos están pidiendo el trabajo, y ustedes saben que el trabajo depende básicamente del desplazamiento, del ángulo que formen el desplazamiento y la fuerza, y obviamente de la fuerza, entonces necesitamos esos tres parámetros. Para calcular el trabajo, recuerden que la fórmula es que trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esos dos. Por lo que vamos a necesitar en cada caso, para calcular trabajo, vamos a necesitar inicialmente las fuerzas. Bueno, en cualquier caso entonces se propone el siguiente paso a paso. Primero, vamos a hallar cuánto se desplaza. Entonces, encontrar el desplazamiento. Sería nuestro primer paso. Un segundo paso, encontrar cada fuerza. Un tercer paso sería, ahora sí, después de tener el desplazamiento y la fuerza en cada caso, entonces encontrar el trabajo. Encontrar el trabajo de cada una de las fuerzas. Y por último paso entonces sería encontrar el trabajo neto, que decirlo de una vez viene siendo simplemente la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Muy bien, vamos a seguir entonces este paso a paso. Primer paso, vamos a encontrar entonces el desplazamiento, o sea, esta distancia que recorre el bloque. Vamos a llamar esta distancia X, la que hay desde acá hasta esta parte superior. Bien, resulta que esta viene siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo que aquí tenemos, en donde conocemos el cateto opuesto al ángulo. Y la función que me relaciona, la función trigonométrica que me relaciona el opuesto con la hipotenusa viene siendo entonces seno. Por lo que voy a utilizar aquí que seno de 38 es igual al cateto opuesto, que es 4. Bueno, se sabe que me da en metros, entonces aquí en el intermedio de las operaciones no le voy a escribir la unidad. Y dividido x, que es lo que quiero encontrar. Esta x que está dividiendo la voy a pasar para acá a multiplicar y me quedará x por seno de 38 es igual a 4. Y este seno de 38 que está aquí multiplicando lo voy a pasar a dividir. O sea que x es igual a 4 dividido seno de 38. Muy bien, al hacer esta división para encontrar la hipotenusa, nos damos cuenta que nos da aproximadamente, con una buena aproximación, 6.5. Ahora sí, metros. Entonces ya sabemos que la distancia recorrida van a ser 6.5 metros.
El segundo paso, primer paso resuelto, el segundo paso es encontrar cada una de las fuerzas. Pero antes de encontrar cada fuerza deberíamos entonces graficarlas en el bloque que se nos entregó. Muy bien, vamos a graficar cada una de las fuerzas. Se sabe que hay una fuerza, bueno, voy a borrar esto que ya hicimos. Eso sí, no olvidemos este valor. Esta distancia viene siendo 6.5 metros. Y vamos a graficar las fuerzas que aparecen entonces en el bloque. Ya tenemos una, que sería la que empuja el bloque hacia arriba, o sea, la fuerza externa. Hay otra, que ustedes la conocen muy bien, que va desde el centro de masa del cuerpo hacia abajo, y esa fuerza se llama peso. Hay otra fuerza que es debido precisamente al contacto con la superficie, que es perpendicular a ella y que va, digamos, en esta dirección, y esa la vamos a llamar la fuerza normal. Entre otras cosas, en nuestro sistema de referencia vamos a tomarlo de esta manera. X va a ir en este sentido, el sentido del movimiento, y de manera perpendicular y hacia arriba vamos a tomar la Y positiva. Entonces X positiva hacia arriba, sentido del movimiento, y de manera perpendicular Y. O sea que aquí estamos diciendo que la normal va a quedar paralela al eje Y. Hay otra fuerza que viene siendo la fricción, que entre otras cosas aquí nos dan que la fricción tiene un μ, o sea, un coeficiente de rozamiento de 0.18. Es un dato que aquí no hemos colocado. Escribámoslo por aquí. μ es igual a 0.18. Esa fuerza siempre se opone al movimiento y está entre el bloque en contacto con la superficie, o sea, con el plano inclinado. Entonces llevará esta dirección. Si el bloque va hacia arriba, la fuerza de fricción irá hacia abajo. Muy bien, y es conveniente, además, descomponer esta fuerza llamada peso en sus componentes rectangulares que llamamos WX y WY, que son paralelas a estos dos ejes. Entonces aquí tenemos WY, que es la paralela al eje Y, y aquí tenemos WX, que es paralela al eje X. Y por geometría, como lo hemos hecho antes, sabemos que el angulito que forman WY y W viene siendo este mismo ángulo, es decir, de 38 grados. 38 grados. Y no hay más fuerzas ahí. Tenemos entonces 4 fuerzas básicamente, que serían la fuerza de fricción, la fuerza que empuja el bloque, la normal y el peso. Solo que el peso la hemos descompuesto en estas dos. Bien, entonces todavía estamos en el segundo paso. Esta es simplemente la gráfica que nos va a permitir encontrar cada fuerza. De hecho ya tenemos una fuerza, que es esta, no la da el ejercicio, 480 newton. Comencemos entonces con el cálculo del peso. ¿A qué es igual el peso? Peso sabemos de que es masa por gravedad. Entonces, la masa, que no la dieron, no la hemos escrito, pero nos la dio el problema, y me dice que es de 12 kilogramos. Escribámosla por aquí también como uno de los datos, de que la masa son 12 kilogramos. Esos 12 kilogramos los debo multiplicar con la gravedad, que la podemos tomar como 9.8. Se sabe que aquí son kilogramos, se sabe que aquí son metros segundo cuadrado, y la combinación de esas dos unidades me está dando en newton. Por lo que tenemos la multiplicación de estos dos, de que W es igual a 117.6 newton. Tenemos el peso. El peso nos va a servir para calcular WY. Con WY vamos a poder calcular la normal, luego vamos a calcular WX y luego vamos a calcular la fuerza de fricción. Recuerden que estamos en el segundo paso, que es calcular las fuerzas. Continuamos entonces, vamos a calcular ahora WY, o sea esta. Como lo hemos hecho antes, si tenemos W, el cálculo de WY, que es el cateto adyacente, se hace con la multiplicación de coseno y W. Y WX se va a encontrar con la multiplicación de seno, me refiero a este ángulo, y W. Es decir, para encontrar WY, vamos a multiplicar W
o sea, el peso, esta W es el peso, no confundir esta W con lo de trabajo, por el coseno del ángulo que se forma, que son 38 grados. Como el peso ya lo tenemos, que es 117.6, solamente falta multiplicar por coseno de 38. Y al hacer este cálculo tenemos que WY es 92.7 newton. Tenemos a WY, que es este. Pero obsérvese que en la dirección de Y solamente hay dos fuerzas. Y de hecho el cuerpo no se mueve en esa dirección, o sea que esas dos fuerzas tienen que ser iguales. WY y la normal. Por eso se concluye que la normal tiene que ser igual a WY. Entonces para la normal no vamos a hacer ningún cálculo. Sabemos entonces de que la normal va a ser igual también a 92.7 newton. Bien, ahora vamos con WX. Si WY se calcula con coseno, WX se va a calcular con seno. Y entonces tenemos que WX es igual a W por seno de 38. WX será entonces 117.6 por seno de 38. Bien, y al hacer este cálculo nos da entonces que WX es igual a 72.4 newton. Tenemos ya ahora WX, vamos a hallar la fuerza de fricción. Continuamos por aquí. Vamos a hallar la fuerza de fricción. Pero ustedes bien saben que la fuerza de fricción es μ por la normal. De donde la fuerza de fricción es entonces μ, que sabemos que es 0.18, por la normal, que la tenemos por aquí calculada, que es 92.7 newton. Dado de que esto no tiene unidades y dado de que esto va a estar en newton, la fuerza de fricción pues obviamente va a dar en newton. Al hacer este cálculo nos da 16.7 newton. Tenemos ahora entonces la fuerza de fricción. Con la fuerza de fricción, bueno, yo creo que aquí ya tenemos todas las fuerzas, entonces vámonos para el tercer paso, que es calcular ahora sí los trabajos que eso nos solicita. Hagamos por aquí una división, o mejor, borremos de nuevo porque el ejercicio es un poco largo. Bien, entonces aquí tenemos ya las fuerzas, listo. Vamos a calcular ahora el trabajo de cada una de las fuerzas. Borramos de nuevo. Tercer paso, calcular el trabajo de cada fuerza. Vamos a comenzar con la que tuvimos desde el inicio. Esta WF lo podemos leer como trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza F sería fuerza, que es 480 newton, por el desplazamiento, que para cada una va a ser entonces de 6.5 metros, por el coseno del ángulo que forman el desplazamiento y la fuerza, pero obsérvese que van en la misma dirección, o sea que el ángulo que se forma es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces lo que tenemos que multiplicar es estos dos números. Y al multiplicar esos dos números tenemos que el trabajo de la fuerza F es 3120 julios. Porque aquí obsérvese que está en newton y esto está en metro. Newton por metro da julio. Bien, vamos a calcular ahora el trabajo de la fuerza de fricción. Nuevamente, la fuerza de fricción, que sabemos que da 16.7, por el desplazamiento, que sabemos que es 6.5, la fuerza de fricción está acá, ¿cierto? Y por el coseno del ángulo que forman el desplazamiento y la fuerza. Pero observes, el desplazamiento va para arriba, mientras que la fuerza de fricción en la misma dirección, pero va para abajo en sentido contrario. O sea que se forma un ángulo de 180 grados, una para abajo y otra para arriba. Entonces por coseno de 180 grados. Trabajo de la fuerza de fricción. Al multiplicar esto, recuerden que esto va a dar negativo porque esto es igual a menos 1, coseno de 180 es igual a menos 1, entonces nos da menos 108.55 julios. Ese es el trabajo de la fuerza de fricción, que se esperaba que fuese negativa porque es contraria al desplazamiento. Vamos ahora a hallar el trabajo de WX.
Bueno, decir que el trabajo del peso viene representado por el trabajo de cada una de estas componentes. Listo. No tengo necesidad ya de hallar el trabajo de este peso si hallo el trabajo de esta componente y de esta otra componente. Entonces, de nuevo, la fuerza W que nos había dado 72.4 por el desplazamiento que es 6.5 por el coseno del ángulo que forman WX que va hacia abajo y el desplazamiento que va hacia arriba. Nuevamente 180 grados. De nuevamente, coseno de 180 da menos 1, que multiplicado por estos dos números, pues va a dar también negativo. Y al multiplicarlo, entonces nos da menos 470.6 julios. Tenemos ya entonces el trabajo de WX. Atención a lo que vamos a decir. Resulta que coseno de 90, ustedes bien saben que es igual a 0. O sea que toda fuerza que sea perpendicular al desplazamiento genera un trabajo 0. Por lo que el trabajo de WY va a ser 0. Y el trabajo de la normal también va a ser 0. Bueno, escribamos eso, pero no va a ir en la cuenta del trabajo neto. Trabajo de la fuerza normal, 0. Repito, porque es perpendicular la fuerza normal al desplazamiento. De la misma manera, trabajo de WY, de esta componente del peso, es 0. Por lo mismo. WY perpendicular al desplazamiento. Perpendicular es que, recuerden, forma un ángulo de 90 grados. Y recalco, coseno de 90 es 0, por eso no va a dar trabajo. Último paso, cuarto paso, trabajo neto. El trabajo neto es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Entonces vamos a sumar. La primera que tenemos es 3120 julios. Bueno, no le voy a colocar las unidades como siempre hacemos. En este canal no ponemos unidades en medio del proceso. Otra fuerza entonces otro trabajo, es el de la fuerza de fricción, que sería menos 108.55. Y el otro trabajo a considerar es este, porque los otros dos son 0. Entonces menos 470.6. Y entonces haciendo esta, suma de números enteros, en últimas esto se va a convertir en una resta. El trabajo neto nos da 2540.85 julios. Y esta sería entonces la respuesta a la pregunta B. Muy bien, con esto finalizamos el ejercicio. No olviden suscribirse.